En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Arrancamos con una pregunta que, se clava en lo más profundo. ¿Qué queda cuando no queda nada? Uf, Ni luz, ni sonido, ni tacto. El material que analizamos hoy nos lanza de cabeza a esa negrura. a esa negrura absoluta, sí. La primera voz que escuchamos, aislada en ese vacío, dice: veo la nada, solo negrura, tampoco siento nada. Es una conciencia pura, atrapada. Y suplica por una sensación, la que sea. Incluso, y esto es lo tremendo, el dolor más inimaginable sería una prueba de que sigue existiendo. Y esa súplica es aterradora porque es completamente lógica. La voz llega a rogar a sus propios dedos, que ni siquiera puede sentir, que le arranquen la cara de la cara, ¡Qué horror! que le saquen los huesos, que le den un dolor que pueda sentir. Esta es la puerta de entrada a Intercept, la novela de T.J. Payne. Y lo fascinante aquí es que el horror no viene de un monstruo, de algo externo. Nace de esa pregunta, que es la ausencia total de estímulos, la tortura definitiva. Claro. Hoy vamos a desentrañar cómo esta historia teje una red de horror psicológico a partir de elementos que no pegan nada. La burocracia de una oficina, una tragedia familiar y un secreto gubernamental que es, monstruoso. Es una premisa brutal, desde luego. Y justo cuando estamos en ese pozo de desesperación, la narración nos saca de golpe. Sí, hay un cambio de tercio total. Dejamos a esa voz jurando venganza contra un nombre, Joe Gerhardt, y aterrizamos en un sitio que parece todo lo contrario. Una instalación de alta tecnología, pero con un aire, cutre, descuidado. Sí, como de estar por casa. Ahí conocemos a un personaje secundario, Carson, un celador que se está quejando de sus herramientas de trabajo, que las llama orinales para pañales. Vaya tela. Y de cómo todo se mantiene unido, con cinta adhesiva y cordel. Casi parece una comedia de oficina. Exacto, y esa es la primera trampa que nos tiende el autor. Te adormece. Sí, te adormece con una normalidad que reconoces, con la queja mundana de un trabajador. Carson está a cargo de unos pacientes a los que la burocracia ha llamado antenas. Un nombre ya inquietante. Desde luego. Pero para él son solo cosas inofensivas que ruedan por un suelo acolchado. No ve peligro, solo ve una rutina aburrida que le impide llegar a una cita. Y ese, claro, es su error. Un error fatal, porque en un instante toda esa normalidad salta por los aires. Totalmente. De forma explosiva. Carson decide saltarse un protocolo, un pequeño atajo para ganar unos minutos, y una de esas cosas inofensivas, una mujer llamada Bishop, reacciona. Y la violencia es salvaje, repentina. Pasas de una queja sobre un mal día en el trabajo a una masacre, en una sola página. Es brutal. Es una técnica de horror increíblemente efectiva. El contraste te relaja, te hace bajar la guardia con detalles absurdos y justo entonces te golpea. ¿No lo ves venir? No, la amenaza no estaba en las sombras, estaba a la vista de todos, pero nadie la veía como una amenaza. Y es justo después de esto cuando conocemos al verdadero protagonista, Joe Gerhardt. El supervisor de la instalación, el mismo nombre que la voz del principio quería destruir. Exacto. Entra en escena para gestionar la crisis, el incidente de Carson, y tiene que lidiar con un investigador de la central, un tal Aguirre. Pero mientras intenta poner orden en el trabajo, su vida personal, se derrumba de una forma aún más estrepitosa. Recibe una llamada y se le cae el mundo encima. La noticia es devastadora. Su exmujer, Kate, se ha suicidado. Y aquí es donde la estructura de la novela se revela como una pieza de relojería diabólica. Totalmente. El autor nos presenta dos hilos que en la apariencia no tienen nada que ver. Por un lado, un thriller de espionaje, de ciencia ficción, en una instalación secreta. Sí. Y por otro, un drama familiar íntimo y muy doloroso sobre un padre que de repente tiene que cuidar de su hija adolescente, Riley, en mitad de la peor tragedia. La tensión no nace de lo que está pasando, sino de lo que sabes que va a pasar. Exacto, de la espera. Sabes que esas dos historias van a chocar y que el resultado va a ser catastrófico. Y el punto de colisión, claro, es la hija, Riley. Mientras intenta procesar el duelo por su madre, algo empieza a ir muy mal.
empieza a ver cosas. Uf, Alucinaciones terroríficas. Una mujer con una bata de hospital, pelo negro, una cara pálida, demacrada. y lo peor no es verla. No, es lo que hace. Se araña el rostro desesperadamente mientras grita la misma frase una y otra vez. No puedo sentirlo. Exacto. El eco directo de la voz Del prólogo. Ahí es. En ese momento se te hiela la sangre, porque entiendes que el horror ya no está contenido, se ha escapado de la instalación. Se ha metido en la casa de Joe, en la mente de su hija. Y es entonces cuando la historia nos da la clave de todo. Descubrimos qué son realmente las antenas. Que no son pacientes. No, son armas, herramientas de espionaje psíquico. El gobierno las somete a un proceso que llaman sintonización. Que es una tortura, vamos. Una sobrecarga sensorial brutal con drogas, luces, ruido blanco, hasta que su conciencia se desprende de su cuerpo. Y una vez en ese estado, pueden proyectar su mente para interceptar los pensamientos y sentidos de cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Son los espías definitivos. Conciencias sin cuerpo. Pero claro, hay un fallo en el sistema. Siempre lo hay. Un fallo con nombre propio. Bishop. Ella, de alguna manera, ha ido un paso más allá. No solo ha aprendido a recibir información, a espiar, ha aprendido a transmitir. Ha convertido una radio en una emisora. Justo. Y ahora está emitiendo directamente al eslabón más débil de la vida de Joe, su hija. El asedio mental es terrible. Bishop no solo aterroriza a Riley con visiones, sino que empieza a usar la información que ha interceptado. Claro, lo sabe todo. Le revela secretos de la vida de Joe, como una aventura que tuvo con una compañera, Hannah. Está envenenando su relación desde dentro. Y luego llega el ultimátum, que es la definición de la crueldad psicológica. Ya. Bishop le dice a Riley, a través de las visiones, que o Joe la libera físicamente de la celda, o ella, Bishop, la obligará a suicidarse. Uf. Igual que hizo con su madre. Espera. Igual que hizo con su madre. Ese es el giro que lo cambia todo. Es demoledor. Joe, desesperado, empieza a investigar los archivos de la empresa, buscando casos parecidos, y descubre la verdad. Su exmujer, Kate, había informado de exactamente las mismas visiones antes de morir. No fue un suicidio. No, fue un asesinato psíquico. Bishop la acosó mentalmente hasta que la empujó a quitarse la vida. La amenaza ya no es un proyecto del gobierno, es algo personal. Ha destruido a su familia y ahora va por su hija. Ya no tiene elección. Ninguna. Su única opción es una medida desesperada que, va a acabar con su carrera y posiblemente lo mande a la cárcel. Tiene que liberar a Bishop. Y el plan es de una simpleza brutal. Sí, desactiva las cámaras y corta el suministro del gas nervioso que las mantiene en ese estado de privación. Cree que si les devuelve los sentidos podrá sacar a Bishop. Pero el efecto es inmediato y absolutamente horrendo. En cuanto el gas se disipa, los sentidos de las antenas vuelven de golpe. Y lo único que sienten después de tanto tiempo es un dolor insoportable. La instalación se convierte en un infierno de gritos, un coro de almas torturadas. Y en medio de ese caos, Bishop, abrumada por el torrente de sensaciones, se destroza a sí misma hasta morir. Y Joe respira, cree que ha ganado. Y como lector, casi respiras con él. El alivio es palpable, la pesadilla ha terminado. Pero, ¿hay algo que no encaja? No encaja. La muerte de Bishop es demasiado conveniente. Su plan era solo vengarse. ¿O había algo más? La narración te hace creer que has llegado al clímax, pero en realidad era solo el final del primer acto. La victoria de Joe es falsa. Completamente falsa. Porque este nunca fue el verdadero plan de Bishop. Su último acto no fue de venganza, fue de liberación. Pero no solo para ella. ¿Qué hizo? Usó su poder de transmisión en ese último instante para hacer algo impensable. Conectó las mentes de las otras 10 antenas en una sola conciencia colectiva. Ha creado una mente colmena. Joe no ha matado a la reina, ha desatado al enjambre. Vaya tela. Y ese enjambre ahora comparte un único propósito, forjado en años de tortura. Es la apoteosis del horror cósmico. Un enemigo que ya no es un individuo, es una idea, una conciencia plural con 10 cuerpos. La confrontación final es... De una extrañeza sobrecogedora. Ocurre en el aparcamiento. Las antenas, moviéndose al unísono, se presentan ante Joe. Y para hablar con él, usan el cuerpo de su hija, Riley, como si fuera un altavoz. Su demanda es escalofriante y nos devuelve al inicio de todo. No quieren venganza. No. No quieren destruir a Joe. Quieren sentir. Quieren la libertad de experimentar el mundo.
y entienden que la única sensación verdaderamente suya que pueden alcanzar, la máxima expresión de su libre albedrío, es el dolor de su propia destrucción, Es una filosofía aterradora. nacida de la tortura más absoluta. Mientras esta conversación casi teológica ocurre fuera, dentro de la instalación, la mente colmena desata el infierno. Sí, proyecta alucinaciones en la mente del equipo de seguridad. Y los pobres hombres creen que están luchando contra monstruos, demonios, pero en realidad se están masacrando entre ellos. Una carnicería orquestada por un enemigo que ni siquiera pueden ver. Y el destino de Joe es el más cruel de todos. No lo matan. No, lo capturan y lo torturan metódicamente. Le arrancan la piel, le rompen los huesos, pero lo mantienen vivo para que sienta cada segundo. Es terrible. Y en su momento final le conceden un último regalo, o una última tortura, según se mire. Le inducen una alucinación. Una visión perfecta, lúcida, feliz. En ella escapa, su mujer Kate nunca murió, y los dos crían a Riley en un hogar lleno de amor. Es todo lo que siempre quiso. Muere con una sonrisa, creyendo en una mentira perfecta mientras su cuerpo es destrozado. ¿Y crees que la historia ha terminado? Que no puede haber nada más cruel. Pero queda el epílogo. Y el epílogo lo recontextualiza todo. Lo lleva de un horror personal a uno sistémico, eterno. Nos vamos a una nueva instalación, Sitio C. El negocio sigue. Como si nada. El investigador Aguirre, que sobrevivió, supervisa una nueva remesa de antenas. El sistema no se ha destruido, solo se ha ubicado. Y aquí llegan los dos giros finales que son un auténtico puñetazo en el estómago. El primero. Revisando unos archivos, se revela la identidad original de Bishop. Se llamaba Claire Thompson y era la antigua supervisora del Sitio A, la instalación original. ¿Era una de ellos? Era una de ellos. El monstruo no era un prisionero, era un carcelero que cayó en su propia trampa. Un detalle que te hiela la sangre. El ciclo de poder y victimización. Y luego, el golpe de gracia. En el Sitio C hay un nuevo paciente, la Antena 301. Los celadores lo apodan Happy, Happy, feliz. porque a pesar de tener unas cicatrices horribles por todo el cuerpo, siempre está sonriendo. Es Joe Gerhardt. No puede ser. Lo han convertido en aquello que él controlaba. Y la sonrisa. Su felicidad es su nueva función. Desde la negrura de su celda, ahora como una antena, su conciencia tiene una única tarea: vigilar psíquicamente a su hija, Riley. Para protegerla. Ella ha seguido con su vida, va a la universidad y está convencida de que sus padres son ángeles de la guarda, que la guían. Nunca sabrá la verdad. Joe ha alcanzado una forma retorcida de inmortalidad, cumpliendo su deseo de proteger a su hija para siempre. Pero atrapado en una condena eterna de felicidad artificial, sirviendo al mismo sistema que lo destruyó. Así que el ciclo se cierra de la forma más perversa posible. Empezamos con una conciencia en la oscuridad que anhela sentir dolor para saber que está viva. Y terminamos con una conciencia atrapada en una luz artificial que solo puede sentir felicidad sin saber que está muerta en vida. Es un final que no se basa en el susto, sino en una quietud aterradora. Y perpetua. Exacto. Y nos deja con la pregunta final, la que realmente define el horror de esta historia. El estado final de Joe Gerhardt. ¿Es el infierno o es una forma retorcida y definitiva de paraíso? Vaya pregunta. Está encarcelado. Es una herramienta. Su identidad ha sido borrada. Pero, a la vez, vive en un bucle de pura felicidad y cumple el propósito más profundo de su vida, que es proteger a su hija. La narración nos obliga a cuestionar qué es realmente la conciencia cuando la percepción de la realidad puede ser la mentira definitiva. ¿Qué significa ser libre si tu mente, que puede ser un arma o una jaula, también puede convertirse en un paraíso autoimpuesto del que ni siquiera sabes que no puedes escapar? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.